Listo. Bueno, vamos a ver unas propuestas de ejercicios después de haber hecho un recorrido sobre la parte conceptual de variables múltiples y concretamente las de dos dimensiones a las cuales nosotros les llamamos matrices. Y de esta manera vamos a ir recorriendo ejercicios propuestos para que sirvan de guía a la hora de enfrentar, digamos, los ejercicios del trabajo práctico. Entonces vamos a ir viendo algunas propuestas y vamos a ir repasando el enunciado y una propuesta de solución. Siempre comentamos que lo que mostramos en pantalla son propuestas de solución y como los enunciados tienen cierta apertura, da lugar a que con alguna variante de interpretación ustedes puedan hacer una propuesta diferente, quizás más abarcativa, con algunos aditamentos que den una solución un poco más completa de la que estamos proponiendo ahora en pantalla, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo este primer enunciado, a ver qué nos propone y qué propuesta de solución aportamos. Nos plantean desarrollar en lenguaje C un programa que pida al operador que ingrese el número de filas y columnas de una matriz, luego que cargue los valores de cada elemento y mostrar por pantalla la matriz. Bueno, recordamos cómo hacer la definición de una matriz. Primero, el tipo de datos que va a albergar, el nombre, y entre corchetes, las dos dimensiones, tanto para filas como para columnas. Bueno, también utilizamos un par de variables auxiliares que nos van a permitir manejar la información que cargue el operador respecto de filas y columnas. También un par de variables auxiliares, típicamente I y J, para poder controlar los lazos de repetición for que vamos a utilizar para acceder a cada uno de los elementos de la matriz. Con un scanf pedimos al operador que ingrese la cantidad de filas que va a utilizar y con otro también la cantidad de columnas. Lo que solemos hacer es definir una matriz con una dimensión un poco sobredimensionada, de manera a estar seguro que el operador va a seleccionar filas, o sea, una cantidad de filas y columnas, digamos, menor a la dimensión con la que hemos definido nuestra matriz. Obviamente eso requiere conocer cuál es el volumen de datos con el cual se va a trabajar y de esa manera se sobredimensiona un poco la dimensión de la matriz, para que el operador pueda adaptar la cantidad de filas y columnas con las cuales va a trabajar y no necesariamente abarcar todas las cuales han sido definidas, ¿no? Bueno, con un par de lazos for y las variables auxiliares I y J, vamos a hacer esta combinación de repeticiones para poder recorrer cada uno de los elementos de la matriz y con un scanf poder ir guardando en las posiciones seleccionadas de esta matriz lo que el operador cargue, ¿no? A continuación, con un par de lazos for, que es lo que vamos a seguir usando de acá en más, para acceder a cada elemento, esto nos va a permitir acceder a cada uno de ellos y poder mostrarlos por pantalla. Teniendo en cuenta que una vez que la variable j ha recorrido, ¿sí? De esta manera lo que podemos ver es lo siguiente. Una vez de que la variable j ha recorrido, digamos, todos, por ejemplo, que haya mostrado todos estos elementos y el lazo haya terminado, se va a ejecutar esta línea que está fuera del lazo for para la variable j, y lo que va a hacer es en pantalla producir un retorno de carro, se llama, una nueva línea para poder, una vez que se haya incrementado la variable i, permitiéndonos cambiar hacia la nueva fila, poder ir mostrando cada uno de estos valores, ¿no? Esta línea de printf lo que nos permite es ir agregando una línea nueva para darle un cierto formato en pantalla a los números para que se vean como está en la representación gráfica que ustedes están viendo en pantalla ahora, ¿no? Bueno, un ejercicio muy sencillo para que entremos, digamos, en sintonía cómo trabajar con las matrices, tanto para cargar sus valores
como para acceder a ellos para poder mostrarlos por pantalla. Veamos una segunda propuesta. Dice, desarrollar el lenguaje C, un programa que permita copiar todo el contenido de una matriz de enteros de 2 por 2 previamente definida en otra matriz. Mostrar por pantalla ambas matrices. Bueno, acá tenemos la primera que, además de definirla respecto de su tipo de datos que va a manejar y la matriz que va a ser de 2 por 2, le asignamos los valores a cada una de las posiciones. De manera directa, sin usar un scanf. Directamente ya está definida con sus valores, ¿no? Fíjense cómo se utilizan las llaves para determinar cuáles son las filas separadas unas de otras, ¿no? Entonces, acá tenemos una fila y acá tenemos la otra. Cada conjunto entre llaves y separado por una coma. Vamos a utilizar otra matriz, una segunda matriz, que es donde vamos a copiar, ¿no? Porque eso es lo que nos planteaba el enunciado. Con un lazo for vamos a recorrer usando las variables i y j auxiliares para ir recorriendo cada uno de los elementos de la matriz 1, que es la que está definida, y lo que esa matriz contiene lo vamos a volcar a la matriz 2. ¿Sí? Obviamente va a ser elemento a elemento porque en donde esté apuntándose I y J, acá también va a coincidir. De esa manera vamos a obtener una matriz duplicado de la primera, ¿no? Por último, utilizamos un conjunto de lazo for, obviamente, como ya habíamos mostrado en el ejercicio anterior, para mostrar el contenido de la nueva matriz, mostrando que es igual a la anterior, ¿no? Obviamente en este código podría agregarse un bloque más de par de lazo for para mostrar el contenido de la matriz número 1. Veamos otro ejercicio, otro enunciado. Nos plantea desarrollar el lenguaje C, un programa que pide ingresar una matriz de 5 por 5, elementos enteros, sumar sus elementos pares y calcular el promedio. Mostrar por pantalla la matriz y el promedio. Bueno, acá aparece algo que ya habíamos trabajado antes, que es la detección de paridad, ¿no? Bueno, para eso vamos a utilizar una matriz de 4 por 4, bueno, en realidad dice el enunciado 5 por 5, habría que corregir acá, ¿no? Pero eso no ofrece ninguna dificultad. Vamos a utilizar unas variables de control IJ, una variable suma en donde vamos a ir acumulando los elementos que cumplan con la condición de ser pares, un contador para poder calcular el promedio va a ser de tipo float, y vamos a utilizar una variable llamada resto que nos va a permitir darle solución a la detección de paridad, ¿no? Bueno, fíjense de que tenemos un lazo for y otro que nos van a permitir ir recorriendo cada uno de los elementos de la matriz. Dentro de esos lazos for vamos a hacer un scanf apuntando a la matriz respecto de i y de j para poder guardar lo que el operador desee en cada una de las posiciones de memoria de la matriz. Después, dentro de ese mismo bloque de lazo for, una vez de que hemos cargado, o sea que el operador ha cargado, digamos, un valor para esa posición en la que en este instante apunta IJ, también vamos a aprovechar para tomar el elemento de esa posición de la matriz y le vamos a aplicar el operador mod2, lo cual nos va a determinar el resto. Cosa que, si se cumpliera que el resto es igual a 0, significa que el número es divisible por 2, por lo tanto significa que es par. Eso nos va a dar lugar a tomar ese valor y acumularlo dentro de la variable suma, que es lo que se va a terminar almacenando también en esa variable, ¿no? Después incrementamos el contador para que quede registrado de que hemos hecho la suma de un valor porque era par. Este contador después nos va a servir para hacer el promedio de la suma respecto de la cantidad de veces que se ha detectado un valor par. Y de esa manera obtendremos el promedio. Por último, con un par de lazo for, vamos a mostrar el contenido de la matriz
utilizamos un barra T para darle tabulaciones de espacio y de esa manera darle un formato a la presentación en pantalla. Y también luego de eso mostramos el valor del promedio de los valores pares que se han encontrado dentro de esa matriz. Y con eso concluimos con la solución para este enunciado, ¿no? No sé si quieren comentar o preguntar algo. Si no, avanzamos. Este enunciado nos plantea lo siguiente: desarrollar en lenguaje C un programa que solicite ingresar dos matrices 4x4 de elementos enteros, multiplicar elemento a elemento y dejar el resultado en una tercera matriz. Mostrar por pantalla las tres matrices. Bueno, ahí en el código nomás se puede ver cómo le sacamos provecho a los lazos for anidados y vamos a utilizar una matriz A, una matriz B y una matriz C. Bueno, y variables auxiliares, ya vamos a ver cuál es el uso que tiene. En una primera combinación de lazos for anidados hacemos el scan F respecto de la matriz A, lo cual nos va a permitir cargar todos los valores en cada una de sus posiciones de memoria. También nos piden que ingresemos una matriz B usando la misma estrategia dentro de un par de lazos for, un scan F para B. Pero antes de que sea solamente esa la tarea, al ya disponer del contenido de la matriz A y de la matriz B, podemos realizar la operación de multiplicar elemento a elemento de la matriz A por la matriz B. Esa operación se va a guardar en la ubicación correspondiente de la matriz C. De esa manera, en la matriz C vamos a tener los elementos que son resultado del producto entre las dos matrices, ¿no? Pero elemento a elemento. Por último, o para terminar, utilizamos lazos for anidados para mostrar la matriz A, de igual manera para mostrar la matriz B, y de igual manera para mostrar la matriz C. Este código es muy representativo porque nos va a servir para darle sustento al tema que sigue, que es funciones, porque vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, el código que nos permite mostrar una matriz es el mismo y está aplicado 3 veces porque hay que mostrar por pantalla 3 matrices. Esto va a dar lugar a que cuando veamos funciones podamos utilizar un solo código, solo que se lo llame 3 veces para que muestre 3 matrices distintas. Pero el código va a ser uno solo. O sea, el bloque de doble lazo for va a ser uno solo y de esa manera nos vamos a ahorrar de escribir todo este código que se vuelve redundante, ¿no? Bueno, eso va a ser el sustento de las bondades de trabajar con funciones. A continuación vamos a ver otro planteo. Nos dice, desarrollar en lenguaje C un programa que pida al operador ingresar una matriz de 4x4 elementos enteros, determinar el mayor, el menor y las posiciones de ambos, ¿no? Entonces, determinar el mayor, el menor y las posiciones de ambos. Mostrar por pantalla los extremos y sus posiciones. Cuando habla de extremos se refiere al mayor y al menor, ¿no? Aclaro eso por las dudas. Entonces, bueno, vamos a utilizar una matriz de 4x4, variables de control. Esta variable auxiliar ya vamos a ver para qué sirve. Una variable para el mayor, otra para el menor y otras para las posiciones en que se encontraron dichos valores, ¿no? Con un par de lazos for anidados hacemos un scanf sobre la matriz A para cargarla, para que el operador la cargue, y elegimos guardar en la variable mayor y menor un elemento de la matriz. ¿Sí? En este caso se elige, por cuestión de practicidad y comodidad, el primer elemento, el elemento 00. ¿Por qué? Porque después vamos a necesitar comparar cada uno de los elementos de la matriz con otro valor. Tenemos que empezar por uno. Y siempre recomendamos utilizar un elemento dentro del grupo de elementos de datos para que las comparaciones respecto de mayor o menor no dependan de un valor externo que puede dar lugar a comparaciones erróneas, ¿no?
por suponer cosas que no son lo suficientemente amplias y certeras. Bueno, a continuación vamos a utilizar un par de lazos for. Fíjense, acá vamos a tener uno y acá el otro, también anidados, con las variables de control en i y en j. Mientras estos lazos for nos permiten ir recorriendo todos los valores posibles del vector, perdón, de la matriz, nosotros vamos a hacer la comparación del elemento al que se esté apuntando en la matriz respecto de si es mayor que lo previamente guardado en mayor. En caso que se cumpla, ese elemento de la matriz se va a guardar en la variable mayor para las posteriores comparaciones con el resto de los elementos. Si se cumplió de que hemos encontrado un valor mayor al que ya teníamos guardado, ¿sí? Los valores de los índices i y j se guardan en estas variables porque implica retener o guardar información de en qué posición se encontró el valor mayor en este instante. Más abajo, con otro lazo if, vamos a hacer la misma tarea, pero vamos a comparar si encontramos al valor menor en lugar del mayor. Antes era encontrar el mayor y ahora encontrar el menor. En caso que se cumpla, que el valor apuntado es menor que el menor previamente elegido, significa que ese valor nos tenemos que guardar en la variable menor y también guardarnos los índices que nos están diciendo en qué posición lo hemos encontrado. Por último, con un par de lazos for mostramos la matriz, también mostramos el mayor y las posiciones y la posición, y también mostramos el menor y la posición de este, cumpliendo con todos los requerimientos de este ejercicio. Veamos otro más. Desarrollar el lenguaje C, un programa que permite ingresar una matriz de 4x4 elementos enteros. Colocarla en forma invertida en otra matriz. Mostrar las dos matrices. Bueno, vamos a trabajar con una matriz A y una matriz B, definida como matriz de enteros. Vamos a utilizar una variable auxiliar, ya vamos a ver cómo, y vamos a utilizar obviamente i y j como siempre para, como variables de control de los lazos de repetición for. Tenemos lazos de repetición anidados, 2 for, y dentro de esos lazos vamos a usar un scanf para que el operador cargue los datos dentro de la matriz, ¿no? Por cada uno de los valores que va tomando i y j, vamos a ir cargando ese valor dentro de la matriz. Ahora, como el objetivo es colocar la matriz en forma invertida, en el instante en que estamos cargando el elemento en la matriz A, podemos hacer la asignación de ese contenido en la matriz B. Pero para poder obtener una matriz B que sea la versión invertida de la A, tenemos que cambiar columnas por filas entre sí. Entonces, fíjense cómo acá tenemos la variable ij, pero en el caso de mencionar el lugar donde debe guardarse en B, y conmutamos i por j y nos queda BA apuntando en JI. De esa manera, los datos guardados en B van a ser los de A en forma invertida. Habiendo logrado eso, con unos lazos for anidados, usando un printf mostramos el contenido de A y también lo mismo para mostrar el contenido de B. Y de esa manera poder comprobar que la matriz está invertida. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, veamos uno más para completar. Nos plantea este enunciado. Desarrollar el lenguaje C, un programa que solicita ingresar una matriz de 5 por 5 elementos enteros y calcular el promedio de los elementos de la diagonal secundaria y determinar el menor de sus elementos. Mostrar por pantalla el promedio, la matriz y el menor elemento. ¿Sí? Obviamente el promedio de los elementos de la diagonal secundaria. Ya vamos a aclarar qué es
la diagonal secundaria. Definimos una matriz de 5 por 5, una variable auxiliar menor, una variable suma, variables respecto de la posición I y J, una variable auxiliar N, y las variables I y J para controlar los lazos for. Una vez más, par de lazos for anidados que nos permiten ejecutar en scanf y permitirle al operador cargar en la posición donde apuntan I y J los valores para la matriz. Cuando apenas después de esta línea, donde ya hemos cargado el elemento en la matriz, podemos empezar a procesar. Y nos vamos a preguntar si la suma de I más J es igual a 4. ¿Por qué hacemos eso? Porque la diagonal secundaria se identifica cuando se cumple la condición que la suma de I más J es igual a la dimensión de la matriz menos 1. Entonces, supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, y acá también, respecto de, perdón, 0, y acá también, las filas y columnas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Evidentemente la diagonal secundaria van a ser estos elementos, ¿sí? Vamos a hacer un entrecruzamiento, sería este. Acá en este elemento tenemos 4 más 0 da 4, 3 más 1 da 4, 2 más 2 da 4, 1 más 3 da 4, 0 más 4 da 4. De esa manera se cumple que I más J tiene que ser igual a la dimensión menos 1. Como la dimensión es 5 menos 1, esto tiene que dar 4. Y de esa manera observamos que los elementos que están en la diagonal secundaria tienen la particularidad de que sus índices suman, al ser sumados, dan como resultado la dimensión menos 1, ¿no? Entonces, observemos acá cómo nos aprovechamos de esa situación. Con un par de lazos for anidados nos preguntamos si la suma de I más J es igual a 4, volvemos a preguntar. Y ahora ya para determinar el menor de sus elementos. Si el elemento A sub I es menor que lo que contiene la variable menor. Tengan en cuenta que en la variable menor hemos guardado un elemento de relevancia. ¿Cuáles son los elementos de relevancia? Y los que están en la diagonal secundaria, porque hay que tomar uno del conjunto para compararlo entre ellos y no tomar un valor externo que nos puede dar lugar a errores. Se ha elegido el elemento 4, 0 porque es uno de los que cumple la condición de pertenecer a la diagonal secundaria. Entonces, como el menor se ha guardado este valor, ahora comparamos si lo que estamos apuntando en la matriz es menor que lo que contiene la variable menor. En caso que se cumpla esa condición, lo que estamos apuntando en la matriz lo guardamos en la variable menor. Y también nos guardamos lo que contiene I y J, porque I y J contienen la información de dónde se ubica ese valor que hemos encontrado, ¿no? Bueno, fíjense de que acá nosotros realizábamos la suma de todos los valores que pertenecían a la diagonal secundaria, porque se cumple la condición de que I más J es 4. Si esa condición se cumple, significa que pertenece a la diagonal secundaria y ese valor se acumula en suma. Ahora, como van a ser 5 valores, fíjense, son 5 valores, entonces el promedio de los números que están en la diagonal secundaria implica la suma y dividirlo en 5 porque son 5 elementos. Eso deriva en el promedio. Por último, lo que tenemos que hacer es, con un par de lazos for, mostrar la matriz, mostrar el valor del promedio de la diagonal secundaria, mostrar el menor y la posición en donde hemos localizado el valor menor. Y de esa manera completamos
los requerimientos del enunciado. No sé si quieren hacer algún comentario o pregunta. Bueno, Con este dormido. video, sí, están No se explicó enfocados. bien, por eso. Perfecto. Podemos ver el punto 7 y 8 del TP6, dice. 7 y 9 del 7 y TP6. 9. Bueno, voy a cerrar esto. Ya cargué el práctico 7, ¿no, César? Perfecto. Ya Ya tiene el práctico 7 ubicamos. en el aula virtual, chicos, ¿no? Vamos a tratar de rescatar el práctico 6 y vamos a ver el ejercicio 7 y 9. El ejercicio 7 dice desarrollar el lenguaje C, un programa que solicite por teclado un número al operador y que genere un vector de los 15 primeros múltiplos del número ingresado. Bueno, vamos a tratar del práctico 6. Es sobre vectores. Ya nomás ubicamos acá. Y es el ejercicio 7. Ahí lo estamos abriendo para ver cómo es la propuesta, ¿no? Fíjense que la dimensión es de 15 porque nos pide, bueno, vamos a tratar de movilizar esto para acá, nos pide, digamos, un vector con los primeros 15 múltiplos. Entonces, fíjense que le pedimos con un scanf, no sé si se ve bien el código ahí, vamos a ampliar un poquito, con un scanf en la variable x capturamos el número elegido por el operador. Y a continuación, con un lazo for, que lo que se hace es, como el lazo for va desde 0 hasta, hasta un valor menor a la dimensión, lo cual es lógico, tomamos el valor de i más 1 y lo multiplicamos por el valor de x, que es el factor que ha elegido el operador, ¿no? Y el resultado de este producto se guarda dentro del vector. Y con eso cumplimos con generar un vector con los 15 primeros múltiplos del valor elegido por el operador. Obviamente después con un printf mostramos el contenido del vector. Y eso sería todo. Y el 9, al final, el 9 es este, nos plantea desarrollar en lenguaje C un programa que cargue un vector con los primeros 100 números enteros pares. Luego, que muestre por pantalla el vector y la suma de esos elementos. Vector con los primeros 100 números pares. Bueno, la dimensión la definimos como 100. Definimos un vector, variables auxiliares y una variable suma porque nos pide eso, justamente la suma de sus elementos. Bueno, para generar, digamos, el vector de pares, vamos a recorrer con un lazo for desde el elemento 0 hasta que i sea menor que la dimensión. Y vamos a ir haciendo la operación mod 2 respecto del valor i y comparándolo con 0. Si esto se cumple, significa que i es par. De esa manera nos vamos a guardar el valor de i dentro de el vector en donde apunte la variable j. Fíjense de que la variable j se va a ir incrementando de manera independiente al lazo for, porque esto va a hacer de que el vector vaya incrementando el valor de su índice de manera independiente del lazo for. El lazo for solo se utiliza para ir localizando los valores pares nada más, ¿sí? La variable j es la que me permite ir incrementando el punto, digamos, la posición de memoria dentro del vector. Para poder hacer la suma del contenido del vector, obviamente usamos un lazo for
y en donde apunte la variable i, es el contenido que se encuentre ahí, se va a ir acumulando en la variable suma. Por último, usamos un lazo for para mostrar el vector y con un printf mostramos la suma de los elementos del vector. Y eso es todo como para darle una solución básica a este ejercicio. ¿Comentarios, preguntas? Está mudo, ¿qué pasa? Bueno, creo que con eso completamos. Así que bueno, ustedes con esto van a tener lo necesario para abordar el práctico siguiente, el número 7, y si hubiera alguna duda sobre algún ejercicio, lo podemos trabajar la clase que viene, si Dios quiere. Bien ahí.